tal? Muy buena tarde. Los saluda, como ya es una costumbre, Luis Ángel Hurtado. Bienvenidos aquí a este programa Agenda Mediática, este espacio dedicado al análisis de los medios de comunicación y todos aquellos procesos que se dan en el ámbito de esta coyuntura que estamos viviendo alrededor, precisamente, no solamente en México, sino en el mundo, el COVID-19. Y el día de hoy, precisamente, vamos a hablar con un especialista en el ámbito de la comunicación, pero más propiamente se ha dedicado en los últimos años al estudio de todos aquellos procesos que se dan en Internet. Para mí y para muchas personas que solicitaron este espacio, platicar con nuestro invitado, para mí es un honor y un placer saludar al doctor Octavio Islas. Doctor, muy buena tarde, un saludo hasta Ecuador. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Un placer estar contigo. Pues Y bueno, doctor, le agradezco muchísimo y pues como es la costumbre en este espacio, pues vamos a platicar precisamente a raíz de esta coyuntura que estamos viviendo, hacer una reflexión en este espacio sobre el punto de vista. En los últimos días usted ha comentado en los espacios que tiene, que tenemos el gusto también de leerlo, de revisar su opinión, ha hablado de esta parte esta coyuntura que estamos viviendo del COVID-19, y usted menciona que precisamente estamos viviendo una cuarta, pues, etapa, una cuarta revolución a raíz precisamente de todo esto que Internet nos está ofreciendo. En sus últimas entregas que ha hecho precisamente para el periódico El Universal, menciona esto. ¿En qué consiste o por qué llamarla una cuarta revolución tecnológica, como usted la llama, doctor? bueno, es el término que utilizó el fundador del Foro Económico Mundial allá en 2016 para hablar del tránsito a un nuevo tipo de sociedad donde la inteligencia artificial, la robótica, fundamentalmente la intersección entre biotecnología, tecnologías de información, inteligencia artificial, pues generaría un nuevo tipo de sociedad en el cual paulatinamente vamos a coexistir, primero con máquinas inteligentes y posteriormente con formas de vida inorgánica e inteligente, que es uno de los problemas. Hoy lo que tenemos es un prolongado paréntesis en todo lo que representa el COVID-19 al tránsito a este imaginario, ¿no? Entonces, más allá, si fue una cuestión de diseño, que muchas personas creemos que hay algo en todo esto de diseño, pues la, en términos de ingeniería social, en términos de cómo se está comportando la sociedad, pues tienes una experimentación impresionante, ¿no? Un sensible empoderamiento del ciberespacio como tal, como territorio, afirma su importancia, su validez. Si bien era secundario, se constituyó un espacio primario para la expresión, para la educación, para el comercio, para los negocios, etcétera. Y nos dimos cuenta que no estamos tan preparados como creíamos. Las redes, simplemente en muchísimas telecomunicaciones, los varones de las telecomunicaciones quieren exprimir hasta la última gota de 4G antes de propiciar el tránsito a 5G, que sería una red que hubiese atenuado muchísimos de los efectos de este hipertráfico que generó en un momento dado la pandemia, el estar todos concentrados en casa, finalmente cuando te da eso no estaba preparado. Sí podría, pero como se ha rezagado la introducción de la 5G, porque pues todas las grandes empresas de telecomunicaciones, por lo menos en México, en Ecuador también, te digo, quieren exprimir hasta la última gota a la 4G, pues retrasaron la incorporación y sencillamente no ha sido suficiente. Ha sido desbordada en términos de la emergencia que ha representado todo esto, ¿no? Tus actividades cotidianas, educación, salud, información y todo a través fundamentalmente
de Internet. Yo creo que en los primeros días se vivió un boom de la televisión. La gente se distrajo. Y bueno, pues es un momento importante para ver televisión. Si tú tienes un servicio de suscripción por paga, ya sea a través de internet o finalmente de cable, pues tienes la opción de una televisión eh, plural, diversa, con producción, con buenos contenidos, ¿no? Pero si es TV Azteca o Televisa, pues tienes acceso a la televisión chatarra, esa que no te engancha, eh, eh, a gente que en un momento tiene cierto nivel educativo o está en la red, le un distor tonto, ¿no? Entonces te recupera nuevamente internet y vas a las redes sociales, vas a los distintos territorios donde encuentras diálogo que no encuentras en la televisión, donde encuentras pluralidad que no encuentras tampoco en la televisión y un mundo más complejo, ¿no? Donde no sabes ni quiénes son malos ni quiénes son buenos. En cambio, en una telenovela o en La Rosa de Guadalupe, que déjame decirte que entre las búsquedas más significativas, lo revela Alexa, lo revela We Are Social Hot Suite en Ecuador, en términos de qué es lo que la gente busca en Internet. Entre los 10 términos más utilizados está La Rosa de Guadalupe, ¿sí? Entonces, pues así las cosas, ¿no? Hay que ir escapando de este tipo de inercias y entrar a un territorio de incertidumbre como lo es Internet. Presentábamos, ¿no? ¿Qué pasa ahorita, además del tema del tráfico, además de la desorientación, de muchísima angustia que se revela finalmente en el ciberespacio, agudizado por los acontecimientos en Estados Unidos y por la escandalosa guerra que se libra en México, ¿no? Donde sí, Internet y las redes sociales es un territorio muy, muy importante. Yo no recuerdo, por ahí lo comenté, creo que en mi espacio, en el muro en Facebook, que ningún presidente en México, en funciones, había sido objeto de una campaña tan fuerte de desprestigio como López Obrador. Con esto, ojo, no te estoy diciendo simpatizo, no te estoy diciendo ha sido un buen presidente. No, el fenómeno que estoy básicamente señalando es que me sorprende esta situación. Claro que hubo campañas en contra de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillo, de todos los presidentes en México, pero ninguna campaña ha sido tan costosa, tan intensa como esta. Y es parte de la crisis que vive muchísima gente, no se siente segura, ¿no? Todo lo que te venda hoy seguridad, desde una religión hasta un producto milagroso, lo vas a comprar, porque la gente lo que está ansiando en estos agitados días es cierta sensación de seguridad. Y para que veas, ahí sí el gobierno podría hacer mucho. ¿Cómo? Pues una acción así muy inmediata que implica tocar intereses, pero contribuiría a elevar significativamente la sensación de seguridad en México, sería inhibir la salida de los teléfonos celulares de prisiones. El tema al que le dio muy poca importancia, me parece, la opinión pública, no así la prensa, aunque faltó muchísima investigación para llegar hasta las últimas consecuencias. Son todos esos médicos que fueron secuestrados en un hotel en la Ciudad de México. Sí, 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 sí. Las llamadas al parecer salieron de un penal de Tamaulipas. Si hurgamos un poquito más, la situación es, bueno, que no se disponen de los inhibidores para que estos teléfonos celulares no puedan salir de los penales, sus señales. Hay toda la tecnología, pero finalmente hay N cantidad de amenazas, de sistemas de extorsión, de corrupción entre autoridades y los presos. Y finalmente esta terrible mafia ha hecho un
negociazo de este tipo de sistemas de extorsión. Con el agraviante de que, bueno, si está la gente en la calle, quizá te sientes, fíjate qué paradójico, ¿no? Un poquito más seguro. Pero si estás en un momento dado en tu casa o estás en un lugar incomunicado, la pregunta es, ¿qué estará pasando afuera? ¿Habrá terminado el mundo y finalmente yo no me he dado cuenta de ello? Ese es el tipo de aislamiento y qué tan confiable es la información que me presentan las redes sociales o la misma televisión. Tengo que esperar a Denise o a La Torre y el lamentable papel tan irresponsable de Televisión Azteca en general y de La Torre en estas circunstancias, pues vives en una desorientación hasta absoluta. ¿A qué tienes que mirar? Pues a ciertos renglones no torcidos de Internet, donde todavía se procura calidad de información, donde hay debate, donde hay determinados espacios, como para que las distintas comunidades, y tú lo estás haciendo, eh, tu acción comunicación es formación de una comunidad participativa. La gente se nutre de contenidos que seguramente no va a ver en televisión, porque en este horario pues están consagrados a las telenovelas, a banalidades, a N cantidad de programas, ¿no? Y están terriblemente gastados también los influencers. Una monadita te cae simpática una vez, pero ver la monotonía de los numeritos que hacen de ese circo involuntario, te resulta finalmente patético. Buscas contenidos y te das cuenta de que pues, gente como tú está haciendo un esfuerzo extraordinario por, dar, por semantizar lo cotidiano, por darle un significado, por conversar, por atar cabos, por reflexionar, hacer el mundo ese que parece que nos abruma en su capacidad de desorientación, eh, fácil, más sencillo de asimilar, de comprender, de explicar o bien aceptar en su complejidad, pero no pasarlo por alto. Y ese es el mérito del espacio en un momento dado que tienes, ¿no? Que rompe con toda esa inercia de contenidos insignificantes que están por allá en la televisión abierta y pocos o muchos, no sé cómo sea tu comunidad, pues seguramente están atentos a lo que haces, a quien invitas, a lo que se platica, y finalmente se llevan algo muchísimo más sabroso y más rico que lo que les puede dejar la Rosa de Guadalupe, ¿no? Hacemos patria, patria digital. Exactamente. Ujú, Doctor, toca ahorita puntos muy interesantes que precisamente tienen que ver con Internet y ujú, con la capacidad que en su momento Internet nos ofrecía y nos sigue ofreciendo, que es ujú, esa capacidad de poder tener la elección. O sea, tienes esa capacidad para elegir un contenido, cosa que antes no ocurría, digamos, en la televisión. La televisión era, pues lo siento, ya vistes 2, 3 veces El Chavo del Ocho y no me importa porque yo no quiero generar contenidos, pero ahí te va la repetición o la misma película que ya te pasé miles de veces o centenar de veces, ahí te va otra vez. Internet nos da esa capacidad de elegir contenidos, pero hoy en día también muchas personas hablan sobre los algoritmos, sobre ujú. qué tanto o qué tan cierta era esa premisa de que Internet iba a romper esas fronteras, digamos, esas brechas informativas, si al fin y al cabo los algoritmos que ha dado o en el caso de Twitter, que al fin y al cabo terminas en una burbuja en la cual estás sumergido y solamente terminas hablando con unos cuantos. En ese sentido, ¿esto qué tan cierto es o qué tanta capacidad hoy tiene Internet para ciertamente que tengamos la posibilidad de elegir nuevos temas o nuevas, esta capacidad de elegir y no quedarnos con los mismos contenidos? Pues hay una tendencia muy negativa en Internet en términos de la conformación de ciertos monopolios. Tienes una red social instantánea, tienes una red social un poquito más amplia, un sistema de mensajes, tienes un buscador que prácticamente utiliza todo el mundo. Vamos,
Internet es muchísimo más diversa, más amplia, más extensa, más compleja que GAFA, ¿no? Google, Apple, Facebook y Amazon. Pero estos nuevos monopolios prácticamente replican la conformación monopólica de los sistemas de comunicaciones. Hay un término que me gusta mucho que utiliza ISOC, la Sociedad de Internet, que es ventanillas únicas. Entonces, la idea es esta, ¿no? O sea, ¿por qué compró Mark Zuckerberg finalmente a WhatsApp? Pues para ir concentrando todo en un solo lugar, y los algoritmos juegan un papel muy importante. Hay una especie como de círculo virtuoso. Yo configuro ciertos algoritmos para generar un ambiente en el sentido amplio McLuhaniano, de donde tú te sientas a gusto. Como te sientes muy a gusto, vas a dejar más datos. Esos datos yo nuevamente los voy a procesar a través de algoritmos complejos, de tal manera que generen un nuevo ambiente. Ese nuevo ambiente va a ser mucho más agradable que los dos anteriores y por lo tanto vas a dejar más datos. Entonces, finalmente, yo voy a saber más de ti que tú mismo de ti. Y eso es lo que está ocurriendo en un momento dado con nuestra vida digital. Los algoritmos atrapan buena parte de información bien relevante de nosotros. Con base en esto pueden realizar complejos reconocimientos de patrones, una de las metodologías que más les gustaban, por cierto, al Maclovio. Pero hoy lo que tú tienes es Big Data, que todos esos datos que tú estás capturando de toda la gente son tan amplios que puedes realizar una segmentación microfocalizada. ¿Qué significa una segmentación microfocalizada? Pues que en un momento dado puedes saber todo lo que la gente desea. Hay quien decía, no, pues tenemos que esperar a que a través de la inteligencia artificial podamos reconocer el cifrado de la pupila, sus movimientos, porque finalmente es la expresión más fidedigna del subconsciente, dirían algunos. Pero no, también toda tu huella digital procesada a través de inteligencia artificial, de algoritmos inteligentes, es muy fidedigna de quién eres en realidad. A veces, por ejemplo, te basta ver las fotografías de los amigos que aparecen de inmediato en una persona para decir, pues sí me identifico o no me identifico. Yo me he encontrado, por ejemplo, alguna muchacha muy guapa con un sombrero vaquero y identificas las fotos de los amigos y traen armas, traen trayadoras, etcétera. Entonces, espérame, esta es una de las señoritas del narco, ¿no? Casi de inmediato lo deduces. Entonces, no necesitas realizar toda esa operación algorítmica compleja como para poder pensar qué estilo de vida puede tener una determinada persona. Pero si tienes todos los datos, en realidad, además, puedes hacer una cosa maravillosa. Es lo que Kaiser, de alguna manera u otra, revela en este libro sobre la dictadura de los datos, que lo que te narra es cómo la vieja publicidad, a través de una segmentación aproximativa, y la vieja propaganda también, fallaba mucho, era terriblemente errática. Y cómo hoy puedes realizar una comunicación de precisión a través de algoritmos que pueden en un momento dado incluso intervenir quirúrgicamente en el cambio del comportamiento. Es decir, que los algoritmos no únicamente alteran o modifican procesos, sino pueden modificar conductas. Antes, el alcance que tú en la academia le concedías a los medios de comunicación era reforzar las opiniones de los criterios ya establecidos, ¿no? Todo lo que te plantea Leon Festinger sobre disonancia cognitiva y todo ese imaginario, ¿no? Pero lo cierto es que hoy los algoritmos son más complejos, reciben más información tuya y si los pones a trabajar con Big Data,
de inteligencia artificial, los resultados pueden ser sorprendentes. Hay quienes hablan de que pavlovianamente sí pueden en un momento dado conducir a las personas a modificaciones radicales de conducta. Hay toda una corriente negativa, los marxistas aparecen y te hablan del algoritarismo, es decir, de la perversión del algoritmo en todo este proceso, ¿no? No, pues los algoritmos los usan los chinos, los usan en un momento dado, o sea, en términos de que es el neoliberalismo el que en un momento dado es capaz de hacer atrocidades a través de algoritmos, es una simplificación terrible, ¿no? En países donde se vive un autoritarismo extremo y algunos se llaman comunistas, todavía a pesar China, ¿no? Por ejemplo, el control a través de algoritmos, el control social, la ingeniería social a través de algoritmos es algo bien, bien complicado, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿en qué medida el haber violado la privacidad de los datos personales, un asunto cotidiano en China, pudo de alguna manera u otra contener la pandemia? Entonces ahí tú tienes de alguna manera u otra un uso, una ingeniería social a través de algoritmos, donde el Estado dispone de información de tu vida personal y sabe, eh, tiene tanta información para ver si eres tú un factor de riesgo o no. En el caso de otras economías, la nuestra, pues es un desmadre. O sea, tú no sabes si tu vecino, en un momento dado sufrió o no sufrió COVID, está enfermo ahorita, ya se murió, porque, porque nuestra vida digital todavía es a pesar de toda la guerra de bots, trolls y sanjuanazos y todo lo que tú quieras, estamos un poquito más libres, más abiertos, todavía que en determinado tipo de países, que son los que sus voceros, ideólogos, critican terriblemente los algoritmos y te hablan de la perversidad, del algoritmismo en el imaginario del neoliberalismo, pero que en las economías muy autoritarias, los países muy autoritarios se aplican perfectamente al detalle y ahí no hay la oportunidad ni siquiera de poderlo expresar o criticar. Y por otra parte, los algoritmos también te perfilan una ingeniería social muy positiva. Mira, el caso concreto, por ejemplo, de mi hijo Kevin, junto con algún profesor, Edgar Vallejo, del TEC de Monterrey, durante 2 o 3 años consecutivos ganaron un premio de investigación de Google. De hecho, ahorita mi hijo está trabajando en, en Estados Unidos, en Seattle, en oficinas de Google, es experto en inteligencia artificial. Lo que primero modelaron fue cómo se propagaba el Zika, que tampoco tiene vacuna, en 3 o 4 estados de la República. Y con base en modelos matemáticos muy avanzados, con algoritmos, identificaron algunas constantes, luego recurrieron a 2 o 3 países, Perú entre ellos, y el patrón de comportamiento fue muy bueno. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, no? Que finalmente la perversidad radica en el hombre, no en el algoritmo. Tú puedes utilizar algoritmos para poder pavloviana, de manera conductista, gobernar un determinado imaginario social, o puedes hacer muchísimo bien en términos de aplicación de políticas públicas, de combate a la delincuencia, de impedirla o contener la propagación de enfermedades. Una de las preguntas obligadas, porque platiqué con él, es, oye, ¿por qué no se está trabajando en términos del COVID? Sí se está trabajando, me dice, pero todavía no alcanzamos los niveles de desarrollo para la complejidad que representa. Pero sí en términos de las huellas de propagación, etcétera, los algoritmos te pueden resultar terriblemente útiles, ¿no? Entonces, pues el mal no radica en Internet, el mal no radica en los algoritmos,
sino en nosotros, tal cual. Las tecnologías las podemos utilizar para bien o para mal. Y la idea es esa, ¿no? Hay usos totalmente negativos de tecnologías que podrían hacer muchísimo bien y hay remediaciones indispensables que hay que hacer en Internet, que fue tu punto de partida. Y Tim Berners-Lee, que tiene toda la autoridad moral para poderlo exigir, en los años recientes es lo que ha estado tratando de señalar, ¿no? Uno de los puntos primordiales es que cualquier persona recupere el control sobre sus datos. Al haber perdido nosotros el control sobre nuestros datos personales, esto ha propiciado un efecto de bola de nieve muy negativo en términos generales, ¿no? Entonces, una de las primeras exigencias de Tim Berners-Lee en términos de no dejemos que Internet todavía se deteriore más. Estamos en el punto donde todavía podemos corregirlo. Se puede realizar una remediación positiva, profunda, en Internet. Y lo primero que hay que hacer es devolverle al usuario el control sobre sus datos personales. Eso es muy, muy importante. Porque a partir de tus datos personales, toda la ingeniería al detalle cobra significado. Por ejemplo, en el caso concreto de Facebook, ¿no? Tú eres el producto, tal cual. Cada uno de nosotros es lo que vende como producto Facebook. Si Cambridge Analytica no le robó ninguna base de datos, finalmente Facebook trafica con los datos de las personas y eso puede permitir pues todo lo que sabemos que realizó Cambridge Analytica con el Brexit y con las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Así las cosas. Perfecto. Doctor, usted acaba de tocar dos temas que me gustaría que abondáramos, sobre todo en esta coyuntura. El tema de la privacidad, precisamente porque muchos países, como usted bien lo señala, han utilizado, digamos, toda esta parte de los algoritmos, de todo lo que tiene que ver con Internet para poder, digamos, hacer una estrategia para poder, digamos, focalizar, digamos, los brotes del COVID-19 y a partir de esta misma tecnología, poder localizarlos a partir de GPS, a partir de comentarios, a partir de fotos, videos, etcétera, etcétera. En ese sentido, vemos esta parte de el acercamiento por parte de los gobiernos a vulnerar, digamos, los espacios de privacidad. Pero también tenemos esta parte en la cual no necesariamente toca con la cuestión de la privacidad que tiene que ver con el combate, digamos, al COVID-19, sino también a partir de ciertas actividades que empezamos a desarrollar a raíz de este confinamiento, desde el famoso trabajo a distancia, la educación a distancia, y nuestros hogares ya son públicos, muchos de ellos a partir de estas pláticas que tenemos con muchas veces ya personas empezaron a exhibir, digamos, la situación en la cual se encuentran o viven, pero también vemos esta precariedad porque son dos mundos distintos, porque hay gente que tiene, digamos, la tecnología, tiene el internet, tiene los dispositivos para acceder y tener, digamos, educación a distancia o trabajo a distancia, pero también está el otro México o la otra realidad que no tiene ni la tecnología, ni tiene el internet, y en ese sentido, ¿cómo ve esa parte en la cual, por una parte, los gobiernos están utilizando esta parte de la privacidad y todo eso para combatir el COVID-19, esta parte donde hoy en día nosotros también estamos cediendo parte de nuestra privacidad para poder desarrollarnos, pero también tenemos esta parte en la cual ni siquiera está considerada porque no tiene ni siquiera acceso a internet ni los dispositivos para poder, digamos, estar en esta realidad alterna? Es un súper tema, bien interesante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos hay una especie de intersección entre toda la industria, entre los varones de los datos en la industria de telecomunicaciones, todo aquel que pueda obtener información de ti y los sistemas de espionaje. Edward Snowden lo anticipó a Sánchez y Edward Snowden. Manning, en un momento, es quien aporta muchísimas evidencias,
pero Edward Snowden en su reciente libro también lo detalla. Entonces, hay esa situación interesante en Estados Unidos. Es decir, que casi tiene tanta información los servicios de inteligencia del gobierno estadounidense como los varones de los datos. Y nada más. Quizá la Unión Soviética finalmente también no hay una separación entre telecomunicaciones y espionaje. Pero sí, por ejemplo, en Europa, en el caso concreto de México, tú ves un desbalance absoluto, ¿no? Por una parte, eh, nuestros pequeños varones de los datos tienen muchísima información de nosotros, el gobierno no tanto. El gobierno es caótico, desordenado y irresponsable, y en el manejo de los datos, pues terrible su, su trayectoria, ¿no? Ventas en Tepito o a través de Internet del padrón electoral o de datos sensibles, ¿no? Entonces, ni ha cuidado muy bien la información, ni tiene toda la información el gobierno mexicano, como sí tienen los pequeños varones de telecomunicaciones. Algo similar ocurre en Europa. En Europa, pero con gobiernos no tan corruptos, algunos sí, los españoles. Eh, También se presenta ese terrible desfasamiento. Tienes empresas, las mismas estadounidenses, que tienen más información de los ciudadanos en Europa que los mismos gobiernos. Entonces, ¿cómo obligas en un momento dado a que las grandes empresas de telecomunicaciones te compartan tus datos? Una, por la vía de los impuestos. Viene toda esta ofensiva en el Reino Unido, bueno, en Francia en particular, perdón, para exigir, para elevar los impuestos a GAFA en concreto. Pero detrás de esa tasa impositiva, lo que estaba en realidad es el tema de yo quiero tu información. Pero espérame, una base de datos es un principio de decisiones, gestión del conocimiento. Quien decide intuitivamente decide mal. Una base de datos es fundamental para todo lo que tú quieras, para campañas, para estrategias de comunicación, para políticas públicas y sobre todo, si todo el procesamiento de esa información sea a través de Big Data y de inteligencia artificial. Entonces, claro que sería deseable que muchos gobiernos tuvieran tanta información como los varones de los data, pero en ciertos países con gobiernos tan corruptos dices, mejor no. Claro que mejor no. Ve la iniciativa en un momento dado del presidente de Morena. Vamos a utilizar el INEGI como ariete para obtener más información de quiénes son los ricos en este país. Oye, espérate. Estás invadiendo un imaginario muy delicado. Hasta López Obrador lo obligó a que diera un paso atrás, ¿no? ¿Qué puedes hacer con toda la información que tendrías de cada uno de los mexicanos? Pues en manos de gobiernos priistas, panistas, del Partido Verde o de mismo Morena, pues sería un escenario de terror, totalmente. Entonces, ante ese escenario eventual, el terror o el miedo, tú encuentras a la gente muchísimo más sensible para decisiones desesperadas. Mira, ya murió un ser querido, están muriendo personas a mi alrededor. Si una forma nos puede permitir, si la tecnología puede ayudarnos a atenuar todo este dolor, toda esta pena, todo este sufrimiento, que venga la tecnología. Sí, pero no creas que el gobierno va a desechar esa información, va a ser usar y tirar, ¿no? Se va a quedar con esa información y la va a seguir utilizando. Entonces, ahí radica el problema de la usabilidad de los datos también. O sea, tú en una primera instancia podrías justificar, es tal el tamaño de la emergencia que tenemos que recurrir a un imaginario autoritario donde todo
la información que se produzca se genere, o las bases de datos que ya de las cuales ya podemos valer que tiene la industria de telecomunicaciones, las vamos a utilizar en este imaginario concreto de la pandemia para contener su propagación. Sí, pero ¿qué vas a hacer con toda esa información una vez que se supere el escenario pandémico? Dice, no, es que en la pospandemia, en la nueva normalidad, el mundo ya no será el mismo. Sí, hay algo de cierto mientras no encontremos los medicamentos o las vacunas que permitan finalmente exorcizar este tema de diseño, ¿no? Pero en todo este inter, o me das tu palabra que vas a renunciar a todos esos datos cuando ya haya pasado todo esto. No, yo me quedo con toda esta información. ¿Y para qué la vas a utilizar? Ese es el gran problema de todo esto. ¿Qué es el problema? Te digo, en Estados Unidos no representa un punto de contradicción porque hay esa identificación entre las telecomunicaciones, sus varones de los datos y los sistemas de espionaje. Aquí está todo hecho a pedazos, ¿sí? E integrarlo en un imaginario político, con las clases políticas tan corruptas que tenemos, es un asunto terriblemente delicado. En el caso de Europa, lo están en un momento dado sopesando también. Pero finalmente la idea sería esta, ¿no? O sea, ¿cómo retornar a un tipo de tecnología? Que es la pregunta que se plantea Tim Berners-Lee y en lo que está trabajando en el desarrollo de estas plataformas, donde la persona tenga más control sobre los datos que genera. Pero el tema, por ejemplo, viene desde las cookies, ¿no? Tú en un momento dado, cuando vas a ingresar a un determinado sitio, si quieres que te despliegue la información, pues tienes que aceptar las políticas. Ujú. Y esas políticas amigables, entre otras cuestiones, es aceptar la intrusión de las cookies, que es una forma, de alguna manera u otra, de obtener información de tus hábitos, de tus preferencias, de tu conducta, de tu comportamiento. No quieres, no tienes acceso a todo esto, ¿no? Pero hay N cantidad de servicios prescindibles. Ok, si esto me lo pide en un momento dado Excelsior, claro que le digo que no y busco la información en otra parte. Pero si me lo pide WhatsApp, ¿cuál es el costo-beneficio de todo esto? Que no puedo utilizar WhatsApp, ni modo, acepto en un momento dado las políticas, que además son redactadas en letras minúsculas, en términos terriblemente confusos, extensas, para que tú desistas de la lectura y digas, ay, ya, definitivamente tengo que aceptar todo esto, pues le doy clic de una vez y ya tengo el acceso a beneficio que estaba esperando. Dice, oye, espérate, pero lo que estás tú en un momento dado, nada es gratuito, menos en el ciberespacio. ¿Cuál es el costo de todo esto? Tú, tu información, tus hábitos, tu conducta, tus contactos. ¿Estás dispuesto? Tú dirás, pues Twitter, Facebook, algunos servicios quizá lo valen, ¿no? Pero otros que te exigen aceptar sus términos, la inclusión de las cookies, deberíamos decir que no. Y hay que exigir un imaginario legal más fuerte en esos términos, ¿no? O sea, ok, ¿quieres mis datos? ¿Para qué los vas a utilizar? ¿A qué uso te comprometes cuando yo te comparto mis datos? Entonces, que se den las dos vías, ¿no? Si yo acepto en un momento dado cederte mi información, yo necesito saber cuál es el sentido de todo esto, el, el tipo de uso que le vas a dar a toda esta información, a qué te comprometes, qué responsabilidades asumes tú también, porque yo te comparta esta información. Y en ese sentido han sido terriblemente laxos los gobiernos. No, tú consigues los datos de todos los usuarios de Internet y luego yo te los pido. O luego yo te extorsiono con el tema de impuestos. Entonces, es un problema severo el que está por ahí, ¿no?
¿Perdemos privacidad? Sí. Todas las tecnologías, decía muy inteligente Postman, ganas y pierdes. ¿Sí? Todas las tecnologías tienen efectos positivos, otros negativos. A veces los efectos negativos son más fuertes que los positivos y a veces los efectos negativos son irreversibles. Pero siempre la cultura paga la factura de la tecnología. Perfecto. Doctor, usted acaba de tocar un tema interesante en el cual precisamente el uso de los datos en ciertos contextos pueden llegar a ser peligrosos. Mencionaba anteriormente el caso de Cambridge Analytica y toda esta parte. Hoy en México estamos viviendo a partir del uso de ciertos datos, campañas pues muy polarizantes, campañas de fake news, etcétera, etcétera. Y recientemente en el caso de México, con el COVID-19, también esos los han empleado para toda esta cuestiones de campañas de desprestigio en contra de una persona, etcétera, etcétera. ¿Qué escenario ve también en este debate o deliberación que en llegado momento se esté desarrollando en el ciberespacio, en la esfera pública digital, con escenarios o con situaciones como estas, donde básicamente también vemos algoritmos, vemos bots, vemos trolls, etcétera, etcétera, en una coyuntura en donde debería de, digamos, la tecnología debería de servir para generar ciertos debates públicos que ayuden a fortalecer en llegado momento el sistema social e inclusive el sistema democrático de un país. Hoy vemos el caso de Estados Unidos, que el cual también a partir también de ciertos comentarios, de ciertas cosas que el presidente Trump hace en repentinas ocasiones, pues está derivando ahorita una serie de protestas que están dándose. ¿Qué opinión tiene acerca de todo esto, esta parte que ensucia lamentablemente a las redes sociodigitales con todo esto que son las fake news y todo lo que es la polarización? Pues el día de mañana, por cierto, tenemos un evento organizado por la Academia Mexicana de Comunicación y algunos de los actores, algunos de los protagonistas de todas estas silenciosas guerras van a estar presentes y nos van a platicar algunos de los aspectos, ¿no? Eh, yo siento que hemos perdido el control, se necesita una posición más independiente. O sea, lo que denuncian la gente simpatizante de AMLO a la oposición es lo que la oposición en un momento dado hace, pero que también practica la gente de AMLO. O sea, se incurren en las mismas prácticas viciosas. Entonces se necesita un tercer interlocutor independiente con gran credibilidad institucional, moral. Pueden ser las universidades. Una iniciativa de la UNAM y el TEC de Monterrey podría ser, por ejemplo, muy respetable. Hablo, si pienso en un momento dado en la Suprema Corte tan desprestigiada y los diputados, los senadores, instituciones terriblemente desgastadas y sin credibilidad, pues estaría destinada al fracaso. Pero sí, por ejemplo, algunas instituciones educativas me parece que podrían impulsar una iniciativa de esta naturaleza, que implicaría este, imponer un manifiesto, un compromiso del tipo de conducta digital a desplegar en el imaginario político, que sería sano. No, no es una industria muy próspera, no, no reunían la categoría de beneficios muy jugosos de la opinión pública digital es un fenómeno, es un producto, no es un fenómeno espontáneo de la gente, es una visión muy ingenua, muy idealista, a través de los hashtags, eh, los, el esfuerzo individual se suma o se construye una tendencia. Esa es una pérdida de tiempo, claro que hay algoritmos y fórmulas y plataformas especialistas que pueden hacerlo de manera instantánea, muy rápida, pero no lo hacen de manera gratuita. Son traficantes de este tipo de conocimientos del lado oscuro que se utilizan de manera cotidiana. Y no van a renunciar
a lo que les representa en términos de beneficios, todo esto, ¿no? Pero yo creo que ese manifiesto, si por lo menos logra atraer a algunos de los grandes referentes decisionales en el país de, pues hagamos un juego más limpio, más civilizado, porque lo que se está fracturando es el tejido social y puede ser de manera irreversible, y un México fracturado no nos conviene a nadie. Hagamos del imaginario político algo más civilizado, más cordial, más respetuoso, independientemente de las diferencias. Pues me parece que sería una iniciativa sana, puntual, oportuna y muy deseable. Habría quienes de inmediato estarían dispuestos a romper todo este tipo de pactos. Es más, la misma retórica obradorista tendría que contenerse a sí mismo porque es terriblemente divisoria en términos de propuesta. Nosotros, los depositarios de un buen México y todos los grupos que confabulan contra este proyecto del buen México posible, llámense neoliberales, llámense conservadores, llámense fifís. No, 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 es restablecer que es un mismo México que por desgracia para él todos son mexicanos, incluso sus opositores, y que un buen presidente tendría que respetarlos, pero una oposición también, cosa que no hace. Entonces, es una campaña de conciliación que quizá puede empezar de lo digital y vertirse a todo el tejido social. Y te digo, solamente creo que instituciones como la UNAM y el TEC podrían impulsar, nadie más. Las iglesias, no, hombre, con los padrecitos pederastas y todo lo que hemos sabido en un momento dado de, pues no únicamente padrecitos pederastas, sino ministros, y la poca solidaridad en términos generales de la iglesia ante el COVID-19, la iglesia mexicana, donde se encierran en sus templos y que la gente esté muriendo allá afuera en las calles, pues no sería el interlocutor más válido ante estas circunstancias. El ejército se ha desgastado. ¿Quién? Pues yo creo que dos instituciones educativas que están entre las 10 más reconocidas en toda Iberoamérica, que han hecho un extraordinario esfuerzo con dos modelos diferentes, atendiendo a dos Méxicos quizás diferentes, pero con puntos de encuentro, de conciliación, de diálogo, maravillosos. Ojalá, mira, así como, ¿cómo es posible que el TEC y la UNAM puedan dialogar de forma tan armónica y se puedan entender cuando supuestamente responden a los proyectos de dos Méxicos tan diferentes y tan antagónicos? El diálogo es posible entre gente pensante, ¿sí? Y se podría impulsar entre obradoristas y entre la oposición, en una posición diferente también, porque la que tenemos es a López Obrador es, ¿cuál es tu proyecto? Derrocar a López Obrador. Espérate, ¿cuál es tu proyecto? Y tirar a López Obrador. ¿Y cuál es tu proyecto? Matar a López Obrador. Pues ese no puede ser tu proyecto. Necesitamos un proyecto de nación, cosa que no ha tenido la capacidad la oposición también de presentar. ¿No te gusta el proyecto de López Obrador? Órale, ¿cuál es el tuyo? Como sea, el otro lo tiene. No es el que te gusta, pero lo tiene. ¿Cuál es el tuyo? Y eso es en lo que hay que trabajar, pero se puede hacer mucho a través, se puede reconstruir el tejido social a través del imaginario digital. Son redes, se puede hacer mucho. Perfecto. Doctor, para concluir, ahora, en ese sentido, ¿qué escenario usted vislumbra ahora que empieza, digamos, este regreso a la nueva realidad que le llamó aquí el gobierno de México, a partir de, pues, esta cuestión del uso de las tecnologías? ¿Qué escenario usted ve a corto plazo, precisamente con este, pues, regreso paulatino, digamos, a las actividades que muchos de nosotros realizamos fuera de nuestros hogares? Yo creo que, fíjate, tiene que haber una aceleración institucional. O sea, muchísimas instituciones yo creo que repararon, advirtieron el hecho de que no estaban preparadas para operar únicamente a través del ciberespacio.
y que perdieron el tiempo, que lo consideraban una excentricidad o todo lo que tú quieras. Y te hablo desde pequeñas oficinas hasta universidades, claro, y gobiernos, ¿no? Hay que ver a cuánto asciende el daño efectivo en términos de parálisis y cómo se reactiva de alguna manera u otra toda la vida cotidiana y en qué medida en esta reactivación tienen que ajustarse nuevamente en términos de habilidades, competencias al imaginario digital, el estado de cada una de las instituciones frente al uso y su visión del ciberespacio. Eh, entonces, yo creo que se va a dar una aceleración interesante, porque muchísimas organizaciones que despreciaban el ciberespacio lo veían como un espacio de resonancia, no de realización. Hoy se han dado cuenta y no estamos exentos de vivir una siguiente pandemia por otra crisis de diseño en el ámbito que se presente y, y podría darse la eventualidad de que tengamos nuevamente que regresar a los hogares. Entonces, las organizaciones tienen que pensar en todo esto. Esto también maquiavélicamente va a acelerar el tránsito, el desarrollo de los autómatas. La ventaja del autómata es que no se enferma, no es tan endeble como el ser humano. Entonces, en una situación, o sea, digo, dramático que en el año 2020 nos ocurra esto, pero mejor que ocurra en el 2020 y no en el 2040 o en el 2050. ¿Por qué? Porque seguramente nos enfrentaríamos en un nuevo retorno al imaginario de la realidad con que ya no tienes trabajo, pero no porque fuiste despedido, sino porque una máquina inteligente, un robot, está realizando las funciones que tú tenías que realizar. Es totalmente prescindible. Si el robot, que puede vivir otra, también puede ser objeto de una crisis interesante. Si nosotros en un momento dado sufrimos una determinada pandemia, imagínate un virus que afecte en un momento dado la conducta, el desempeño y la funcionalidad de los robots. Puede ser. Entonces tampoco es un escenario tan seguro como algunos plantean. Es la sociedad del riesgo y compete a lo digital como a lo cotidiano de los humanos, ¿no? Y estamos expuestos a ello. Nosotros en un momento dado a reconocernos como, nos creíamos cuasi inmortales, ¿no? Harari, que ya habíamos superado las pandemias. No es cierto, no las superamos. Ahí está esta que estamos viviendo ahorita. Entonces no se puede decretar el fin de las pandemias y la aspiración a convertirnos en dioses cuando somos tan vulnerables a las enfermedades. Y las máquinas tendrán sus enfermedades también, podrán ser objetos de virus informático y quizás también un nuevo escenario de intervención crítico en poderosos intereses que les interesa recurrentemente estropear el mundo porque obtienen muchísimas ventajas, sea ese escenario, ¿no? También estropear el comportamiento de máquinas que supuestamente aseguraban un comportamiento estricto a las normas establecidas, a lo dispuesto sin el peligro de enfermarse o enfermar a los demás. No, claro que pueden enfermarse también, por Claro, supuesto. doctor, pues le agradezco muchísimo este diálogo que tuvimos el día de No, hoy. encantado. Todo un gusto platicar con Muy usted. sabroso platicar contigo. Igual, doctor. Esperamos en un futuro con otra Cuando, coyuntura poder volver a conversar con usted. De antemano, pues bueno, le agradecemos muchísimo al doctor encantado, Luis. Octavio Islas, profesor investigador, Universidad Central de Ecuador, Gracias. haber platicado con nosotros aquí en Agenda Mediática. Doctor, le mando un fuerte abrazo hasta Ecuador. Muchas gracias. Un abrazo a todos.